Muy buena tarde, queridos hermanos, queridos creyentes y amigos, aquellos que estén y que presten atención a este tipo de videos. Hoy voy a alterar un poquito el orden que venía trayendo con la enseñanza acerca de el Mesías. Hoy quiero hablarles, y con motivo de las festividades, acerca de el Pesaj. El Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Generalmente la gente que tiene el entendimiento, digamos, el más común, dicen que Pesaj, que es un término hebreo, significa Pascua. Pues el término Pesaj no significa Pascua, de ninguna manera. El término Pesaj significa, traducido al correcto castellano, significa pasar por alto. Este es el significado verdadero, el correcto. Pasar por alto. Pesaj significa pasar por alto. Entonces, si tenemos que hablar del año de la buena voluntad del Señor, del Padre, del Creador, podríamos decir que fue este. Allí, en Mizrahi, en Egipto, porque en el capítulo 12 del libro de Shemot, esto es Éxodo, Dios le habla a Moshe, a Moisés y a Aarón, y les dice que a partir del día 10 de Nisan, el mes de Nisan, vendría a ser en el 10, vendría a ser nuestro mes de marzo, aquí en el calendario gregoriano. Entonces le dice que cada familia debe separar un cordero para que el día 14 lo sacrificaran, ¿sí? Para Dios, lo sacrificaran dando cumplimiento a un orden simbólico, lo cual es un mandamiento de Dios, y que, bueno, debían cocinarlo, asarlo, esto se hacía a las brasas, y debían comerlo de manera íntegra, no debía quedar nada. Si algo quedaba, porque no podían comerlo todo al animalito, entonces al otro día debía ser quemado en el fuego lo que restaba, lo que había quedado de la carne, huesos, debía quemarse en el fuego. Nada debía permanecer de ese animal sacrificado. Entonces, Dios les dice a Moisés y a Aarón que ese sería el principio sería la cabeza de los meses del año, a partir del 14 de Nisan. Y la festividad se celebra en Israel por espacio de 7 días. Esto es desde el 14 de Nisan, que es el 27 de marzo en el calendario gregoriano, y hasta el 19 de Nisan, y esto es el 3 de abril. En Israel son 7 días de celebración. En la diáspora, es decir, fuera de Israel, son 8 días festivos. Pero bien, para continuar, lo importante de la observancia del Pesaj, sin dudas, claro, tiene relevancia primeramente la buena voluntad de Dios, cuál ha sido su intención en este caso. Y habla, claro, de redimir a su pueblo, ¿sí? Sacarlo, como dice él, al cabo de 430 años, sacarlos de allí, de ese pueblo que los había esclavizado, sacarlos debajo del yugo egipcio. Saben que desde los textos de la ley, de la Torá, eh, Mizrahi, Egipto simboliza la muerte. ¿eh? Simboliza la muerte. Entonces, porque era un pueblo que le rendía un gran culto a la muerte, cultuaban a la muerte. Era una de las deidades, no hablo de entidades, sino deidades, ¿sí? A las cuales rendían un gran culto.
De hecho, eran un pueblo idólatra, tenían 10 deidades, 10 dioses. Por eso Dios, cuando al sacar a su pueblo de Misraji, trae las 10 plagas, y es un juicio sobre cada uno de los dioses que ellos poseían, a los cuales servían. Entonces, era el hecho de demostrar que ninguno de esos dioses era capaz de librar a aquel pueblo que les rendía culto. Pero, claro, no lo entendieron, no lo comprendieron. Pero, claro, no todos. Hubo gente que sí entendió esto, y en el tiempo y en el momento de la salida del pueblo hebreo de allí de Egipto, salieron muchos egipcios junto con el pueblo de Dios, y salieron gentes de otras naciones que habitaban en ese momento el territorio egipcio. Y bueno, y todos esos hombres, mujeres, niños, pero había, todo esto está para observar, por eso digo que todo el orden simbólico que el pueblo de Dios maneja, que interpreta, es tan importante, porque todo esto va volcando información. Se sabe que salieron 600.000 almas madres, es decir, varones. Muchos eran padres de familia ya, otros eran varones que se contabilizaban a partir de los 20 años hacia arriba. Entonces salieron 600.000 almas madres. Y miren que esto no es una coincidencia, porque la Torá, en el idioma original, está compuesta de 600.000 caracteres. La ley de Dios, la Torá, está compuesta en el idioma original por 600.000 caracteres. Esto no es una coincidencia. Dios sabe muy bien lo que hace. Esto fue preparado, diseñado por el Creador. Bien, continúo. Entonces, la buena voluntad de Dios nos muestra que la idea era redimir a su pueblo, para lo cual empleó simbólicamente, se empleó un cordero, y con la sangre de ese cordero, que había que recogerla al degollarlo para sacrificarlo, había que pintar los dinteles de la casa, o sea, los postes laterales y la parte superior. Entonces, eso indicaba, marcaba la diferencia entre el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y el pueblo que no había sido escogido por Dios. Esa era la grande diferencia, y esa era la señal que Dios mandó poner en las puertas. Entonces, vamos más adelante. Luego, Dios le habla a Moisés y les dice que ese sería el momento en que se contabilizaba el comienzo del año, a partir del 14 de Nisan. Entonces, el pueblo fue, por los juicios que Dios había traído sobre el pueblo egipcio, en un momento fue apremiado para que salgan. Y Dios dijo, bueno, ya que los van a apremiar, hagan una cosa. Pidan cada uno a su vecino egipcio. Pídanle alhajas de oro, de plata, pídanle de las riquezas que guardan, porque como dice el texto, y los sacó con oro y con plata, y no había en sus tribus enfermos. Esto lo habla el texto en el libro Tehilim, el Salmo. Una hermosura. Claro, porque está compuesto por una sucesión de poesías. Así son los salmos. Entonces, el pueblo, sí, obedientes a Dios, pidieron a cada uno de sus vecinos, y ellos con buena disposición les entregaban lo que tenían, porque deseaban que ese pueblo, sobre el cual estaba Dios y estaba obrando a través de ellos sobre los egipcios mismos,
veían que la muerte se acercaba. De hecho, en alguna medida fueron los héroes de esta etapa de la historia, los primogénitos de los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios tomó el alma de cada uno de ellos en forma a cambio de librar el alma de sus hijos. Esto es como semejante a la alquimia, es la ley de intercambio de equivalencias. Yo ya lo expliqué en otro video a esto. Dios toma y entrega almas a su hijo desobediente, a Heilel, a cambio de que los hijos de Dios, el alma de los hijos de Dios, quede librada para que sigan haciendo la obra que Él tiene ya previamente armada, diseñada y que obviamente se va a llevar a cabo. Entonces, la idea de Dios era sacar a su pueblo, librarlo, redimirlo, ¿sí? Que no es salvación, la redención no es salvación, son dos cosas diferentes. Pueden parecer, sí, iguales o semejantes, pero no lo son. Salvación es una cosa, redención es otra. Aquí, al haber sangre de por medio, estamos hablando de redención. Luego, el mismo protagonista de ese simbolismo, que es el Cordero, es el que se encarga de parte de Dios de sacar al pueblo de Dios y guiarlo a través del desierto por espacio de 40 años. Y este fue el ángel de Dios, el mismo que aparece en Malaquías capítulo 3 en el verso 1. Ese es. El mismo que libró en Isaías capítulo 37 y 38 la batalla de Sennacherib, librando al pueblo de Dios. Es el mismo ser. Y ahora estaba como responsable de sacar al pueblo de Dios por orden del Creador. Por eso por demás está confundirlo con Dios mismo. Interesantísimo porque aquí, como dije, si hablamos de la buena voluntad de Dios o del año de la buena voluntad, deberíamos partir desde esa época de la historia, desde ese momento. Otros credos dicen que el año de la buena voluntad de Dios es a partir de la venida del Hijo de Dios. Pero allí estaba presente el Hijo de Dios. No se había manifestado en carne, pero estaba presente. O sea que podríamos hablar a partir de ese año. Pero miren qué cosa. Hay un credo que dice que es el Hijo de Dios. Hay otro credo que dice que es Dios. Claro, todos en alguna medida se prestan a confusión. El que lo ve como Hijo de Dios lo ve correctamente, pero si lo viera como el Mesías, sería una historia absolutamente diferente. El que dice que es Dios, si lo viera como el Mesías, los ojos les serían abiertos y tendrían delante de sí otra realidad, fuera de la que conocen, que está muy limitada, muy recortada está. Hay mucho más. Esto es más o menos como la observación de aquellos que contemplan la Navidad. Miren, Dios mandó que se observara el día de la muerte de su Hijo y no el día de nacimiento. ¿Sí? Esto es 2 más 2. No es tan complicado. Sin embargo, están aquellos que perseveran en transgredir y pecar, haciendo lo opuesto a la voluntad de Dios. Entonces decía, qué diferente sería la historia si el creyente viera a ese enviado de Dios como el Mesías, ¿sí? Como justamente el enviado, más que como hijo de Dios y hoy mucho más que como Dios, ya que no lo es. Entonces, el panorama sería absolutamente diferente. El panorama sería absoluto y no relativo como les sucede ahora. Ahora están viviendo una realidad
relativa, no la realidad absoluta. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Esto lo dice un texto bíblico. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El Pesaj después está lleno de simbolismos, se celebra con el pan ácimo, o sea, la matzá, que es el pan sin levadura, sin sal. Hay hierbas amargas que sí simbolizan las lágrimas que el pueblo derramó allí en 430 años de esclavitud. Pero va más allí, mucho más allí va el Pesaj. El Pesaj es una celebración de liberación, liberación del alma. Allí está la redención, porque cuando de redención hablamos, porque hay sangre de por medio, hablamos de redención del alma. La carne no se redime, ¿sí? La carne se salva, pero no se redime. Por cuanto estamos hablando de la redención, de la liberación del alma, estamos hablando que está involucrado el individuo en forma completa, espíritu, alma y cuerpo, porque a partir del alma traen la consecuencia sobre el espíritu y sobre el cuerpo del hombre, del ser humano. Entonces el Pesaj es mucho más que una celebración, que una festividad. Esto trae consecuencias. Si uno observa convenientemente y lleva a la práctica esto que observa, ¿sí? Estará dando un extraordinario paso de obediencia a Dios, y las cosas cambiarán radicalmente, completamente, desde el origen de lo que uno cree, porque lo que están en este momento otros credos creyendo, conociendo, está limitadísimo. No tienen la menor idea de lo que están perdiéndose en cuanto a riqueza. ¿Por qué? Porque el secreto es es transformar, perdón, el alma y educar el espíritu. Y el Pesaj, precisamente, porque el texto en el libro de Shemot, de Éxodo, dice que es el Pesaj de el Señor, es el Pesaj de Hashem, del Creador. O sea, la celebración y el Pesaj no es nuestro, es de Él y nos lo da para que lo celebremos. Esta celebración trae una enseñanza inimaginable para aquellos que no la han descubierto aún, para aquellos que no la celebran aún, para aquellos que no han entendido que las festividades hebreas son todas cosas enigmáticas que necesitan ser reveladas para que haya un entendimiento completo, para que haya un entendimiento verdadero. Esto es lo maravilloso del Pesaj. Es una fiesta de la liberación del alma, de la redención del alma del hombre. Shalom Aleichem. Que esto sirva y sirva de mucho. Por favor, escriban, suscríbanse, envíen sus comentarios, sus preguntas, sus críticas. Todo ayuda al desarrollo de toda esta gran información. Paz a ustedes, Shalom Aleichem.